abogada María Auxiliadora Fabre. Con ella abordaremos esta pregunta que creo que nos hacemos, por no decir todas las mujeres en este país, ¿no? Y muchas otras personas también. ¿Qué leyes hacen falta en Ecuador para poder erradicar la violencia contra la mujer? Para eso contamos con la abogada María Auxiliadora. Ella es especialista en Derecho Penal, máster en Derecho Constitucional y también fue subdirectora provincial de la Defensoría Pública. Bienvenida, abogada, muchísimas gracias por venir a visitarnos para abordar este tema tan sensible que yo creo que ahora ha tomado un poquito de fuerza, ¿no? Por la trascendencia de los últimos casos violentos de la violación a Marta y del femicidio contra Diana en Ibarra, pero que yo creo no debe salir de la palestra. Esto tiene que seguir dialogándose y debatiéndose. Bienvenida, abogada, ¿cómo está? Claro, muchas gracias por la invitación. Mira, sí, te cuento que el Ecuador consta con un montón, con una ampliedad de leyes, ¿verdad? No solamente con violencia de género, sino también violencia intrafamiliar. El tema, incluso se aprobó ahora en febrero del 2018, del año pasado, la ley de la erradicación contra la mujer y la violencia, ¿no? Es una ley muy amplia, una ley muy completa, que está conformada con algunas partes y organismos del Estado, como lo son la Fiscalía, como lo es la Judicatura, como lo es la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, medicina legal, etcétera. Es sin duda alguna una ley muy completa. El tema de la ley o por qué no se practica la ley no está vigente, ¿no? Pareciera que no estuviera vigente. Exactamente, es un problema, yo creo, más primero de educación, ¿verdad? Y segundo, considero yo que es un tema también en donde no existe en estos momentos a lo mejor el aval económico para poder hacer que estas leyes tomen como que un protagonismo mucho más allá de hacer una charla post-violencia. Porque está demostrado primero que con penas que se han endurecido no hemos conseguido casi nada. Uh-huh. Porque si nos ponemos a ver, un femicidio tiene una pena de hasta 26 años. Eso no significa que hayan bajado los índices del delito. Estamos hablando de una violación igual, no bajan los índices del delito. O sea, está más que comprobado que el endurecimiento de las penas... O sea, si nos basamos únicamente en esa parte punitiva, no vamos a conseguir nada, ¿no? Exactamente. Entonces la idea es justamente prevenir, no solamente que exista una ley post castigo, sino una ley preventiva. ¿Y a qué nos referimos con esto? Cosas que a lo mejor parecen muy simples, pero que comienzan desde la educación. Por ejemplo, en los colegios, hay muchos colegios que ya se ha eliminado el tema de educación sexual. Sería interesante que a los niños desde los 5 años se les explique cuáles son sus miembros íntimos o cuáles son sus partes y cómo deberían de abordar una situación en caso de que sean tocados. Pero algo como materia, algo que sea específico donde ellos tengan una nivelación académica que los haga un poco más conscientes. ¿No? Y ese tema yo recuerdo que fue sumamente debatido, el de educación sexual. De hecho hubo un movimiento, no solamente en Ecuador, es un movimiento, un lobby internacional, que es el de Con mis hijos no te metas, que es respetable, ¿no? Es respetable el deseo que tienen los padres de proteger a sus niños, sobre todo cuando hay ideologías de por medio. Pero aquí no es una cuestión, creo yo, y me gustaría que también entres a dialogar sobre este punto. No es una cuestión de que yo educo a mi hijo de esta forma. Tenemos que educarlos en base al respeto a los derechos de todos los seres humanos. Así es, a principios básicos que no se toman en cuenta ahora. Principios básicos como lo que son el respeto a una niña, lo que son el respeto a mis partes íntimas, el respeto a que yo tengo que tener un poco de pudor y que nadie me puede tocar, y que si me tocan yo tengo que avisar porque no me va a pasar algo a mí, sino todo lo contrario. O sea, es un tema muy, muy, muy susceptible, pero es un tema que hay que tratar desde las escuelas. Ahora, por ejemplo, también tenemos muchos funcionarios públicos dentro de lo que son fiscalía, jueces, que lamentablemente no están bien preparados para afrontar este tipo de situaciones. ¿Tú crees que, bueno, yo en su momento había, ¿no?, jueces de la niñez especializados en este tipo de temas, pero hace falta que hayan jueces especializados en cuestiones de violencia, yo diría no solo de mujer, sino violencia contra la mujer, sino violencia de género?
Exacto, claro que sí. O sea, hay jueces de la familia, pero un juez de la familia, no lleva lo que son todos los procesos de violencia intrafamiliar o de violencia de género. La violencia de género es muy amplia y se divide en delitos, en lesiones, en femicidios, entre abuso sexual, violación y la violencia intrafamiliar, que ya es otro tipo de violencia, ¿verdad? Donde cada uno tiene sus jueces y tiene sus organismos. Pero, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo súper claro. La Fiscalía General del Estado, por ejemplo, si tú vas a lo que es violencia de género, tú te vas a encontrar que todos los fiscales son mujeres. Uh-huh. Que no hay, por ejemplo, un hombre que pueda actuar objetivamente en base a una violencia psicológica. Que se minimiza a la mujer o se la llama muchas veces que es desquiciada, y por eso es que hay un lema que dice no estamos locas. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque el momento en que una mujer dice, bueno, yo estoy siendo maltratada psicológicamente, ¿qué es lo primero que te responden? Ay, señora, usted está exagerando, son cosas del hombre, los hombres son así. Entonces comenzamos a minimizar ciertos parámetros que luego o más adelante se van a convertir ya en pautas para llegar a lo mejor hasta un posible femicidio. En su momento recuerdo que tenía en mis manos, y recuerdo, de hecho creo que la tengo aquí en mi computadora, la sentencia del caso de La Manada en España. En este caso pues hubo una pena contra los miembros de este grupo que abusaron de esta chica en Pamplona, y hubo 3 jueces, ¿no? Fueron los que emitieron la sentencia. De los 3 hubo un voto particular. Uno de estos jueces no estaba a favor de la sentencia contra estas personas de La Manada, ¿no? Y este juez se basaba en cuestiones de cómo estaba vestida la chica, de que tenía un legging apretado, de que comenzaba a basarse en todo lo que la chica el accionar de la chica y lo que se veía a través de los videos, pero de una manera en la que ya por el hecho de ser mujer estaba añadiendo ahí la culpabilidad de la chica. Él defendiendo la presunción de inocencia de estos otros chicos. ¿Por qué? Porque la chica en cuestión nunca dijo no. Claro, pero tampoco dijo sí. Exactamente, es lo que se conoce como una víctima provocadora en derecho. Si bien es cierto, se conoce como una víctima provocadora en derecho, debemos de dejar en claro que existe un principio del respeto y que cuando una mujer dice no a algo, es no. Y bueno, puede haber un consentimiento viciado, no por una cuestión de poder y de dominación. Así es, o que sobrepase cierto tipo de límites en la que la mujer no esté de acuerdo a acceder. Por ejemplo, lo que podría comenzar como una relación, por ejemplo, normal, sexual, podría ya extralimitarse si es que el hombre quisiera sobrepasar el límite que pone la mujer de permiso para acceder a tener el acceso carnal, con ella. Claro, no. Aún durante el acto uno puede decir no también. Así es, y se han dado casos incluso, por ejemplo, de violaciones o de abusos sexuales de los mismos esposos contra las esposas, pero que cuando llegas, por ejemplo, a una corte, el fiscal te dice, pero es su esposo, señora, un esposo no viola. Y tú, yo no te voy a pedir nombres, pero has visto, tú como has ejercido esta labor de las leyes durante muchísimo tiempo, pero has visto, te has encontrado con este tipo de casos en el que hayan jueces que no tomen la declaración de la víctima como tal, sino que vengan a jugar este tipo de prejuicios por ser mujer. Claro que sí, sabes que una vez me tocó justamente cuando estaba en la Defensoría Pública un caso de una chica que había sido golpeada por el esposo, y ella por defenderse, porque ya el nivel de agresividad era máximo, le había hecho daño con un cuchillo. O sea, no había llegado a un daño mayor, pero el fiscal le decía, señora, pero usted lo agredió con un cuchillo. O sea, yo de su esposo, créame que usted no estaría ni aquí. Ya, ¿cómo el fiscal le va a decir eso a la víctima? Un defensor de las leyes, exacto, ¿no? Que justamente estaba tratando de defenderse. Entonces sí se dan ciertos casos producidos por el machismo arraigado que existe no solamente en nuestro país, ¿no?, sino a nivel mundial. Que aquí es quizás un poco más marcado, hay que reconocerlo. Mira que es importante establecer que la violencia de género, las estadísticas que hay, por ejemplo, cómo comienzan las denuncias y que muchas denuncias se quedan ahí y no llegan a sentencias. Solamente en el año 2017 al 2018 hubieron alrededor de 3.230 denuncias. Denuncias por violencia psicológica, 564. Denuncias por violencia física, 1.162. Denuncias por violencia sexual, 1.593. De las cuales solo 96 tuvieron una sentencia. O sea, la justicia no está funcionando.
no está avanzando como debería avanzar. O el nivel de educación también, porque también existe el tema de que le ponen la denuncia a las mujeres y luego se arrepienten o se retiran y no siguen el trámite ni el proceso. Pero en este caso, cuando la mujer desiste de llevar a cabo la denuncia, ya por existir el delito, yo sé que es así en otros países, el Estado tiene la obligación de seguir investigándolo, quiera o no la víctima denunciarlo o no. Así es, pero en los casos de lo que son delitos. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de algún tipo de contravención donde tienen que participar dentro de una audiencia la víctima, como el victimario, es imposible si es que no está la víctima para poder ejercer su derecho. Simplemente no se presentan a la audiencia y dejan el trámite votado. ¿Qué hacer en este caso entonces? Es que en estos casos es imposible seguir con un proceso donde tiene que estar la víctima presente y donde tiene que demostrarse pruebas en la audiencia. Bueno, supongo que ahí juega también esto que decías al inicio de lo importante que es que en la educación que se cambie esta forma de pensar, ¿no? La realidad actual es que cada 50 horas una mujer es asesinada en Ecuador por su condición de ser mujer. Cada 50 horas. Entonces, lo ideal, y yo creo que esto tiene que ser materia de estudio definitivamente, es que se aborde desde la escuela este tipo de trato igual a las mujeres, ¿no? De respeto también a las mujeres, y ver qué sucede de aquí a unos 10 años. ¿Será que cambia? ¿Será que no cambia este tema? Pero bueno, quizá 10 años es muy poco. Te pregunto entonces, bueno, les recuerdo, son las 6 de la tarde con 41 minutos, les recuerdo quién es nuestra panelista de hoy, la abogada María Auxiliadora Fabre, especialista en Derecho Penal y máster en Derecho Constitucional. María Auxiliadora, ¿qué otras medidas consideras tú que se deberían abordar en la parte legal para cambiar un poco ya esta situación que aqueja y que afecta a miles de mujeres? Claro, como yo te manifestaba, más que en la parte legal, porque existen leyes que tenemos que determinar que son leyes que están bien creadas, que están bien conformadas, que existe un sistema también de erradicación de violencia contra la mujer que está muy bien conformado, justamente con las instituciones que se deben conformar, pero que no tiene a lo mejor el aval económico necesario para poder implementar prácticas que vayan justamente a ayudar a la mujer y al tema de violencia. Hablamos, por ejemplo, de que no existen la suficiente cantidad de psicólogos o de peritos médicos que puedan establecer o determinar cuando una mujer va a lo mejor con un problema de violencia intrafamiliar, que este médico no esté recogiendo también un cadáver por asesinato y que le des prioridad en otras cosas. Entonces es un tema bastante amplio, un tema más de acción. Ahora me gustaría, nos queda un par de minutos para seguir conversando, me gustaría también terminar esta entrevista porque la violencia no es solamente contra las mujeres, es también contra las niñas, y hace poco leí un artículo que daba unas cifras espantosas en Ecuador de violencia sexual contra niñas, producto de las cuales muchas niñas quedan embarazadas, niñas de 13 a 14 años, y esto, primero, dejar en claro una cosa, ¿no? Que legalmente se considera cualquier penetración a una menor de 14 años se considera una violación. Haya sido consentida o no, eso es una violación. Así es. ¿Qué pasa cuando producto de este tipo de violaciones niñas quedan embarazadas? Y lo digo ¿por qué? Porque hay dentro de la Asamblea Nacional esta iniciativa para legalizar el aborto en el caso de violación. Claro, justamente se está discutiendo esta ley, hay gente que está a favor y gente que está en contra. Yo muy personalmente, quizás voy a tener un poco de oposición por mi punto de vista personal, pero yo sí considero también que es un poco cruel querer castigar a una niña o a una mujer que ha sido violentada, o una mujer que ha tenido un embarazo producto de una violación, porque si bien es cierto, dicen sí, hay que concebir y a lo mejor este niño se lo puede adoptar y un montón de cosas más, pero tú no sabes tampoco la suerte que vaya a correr este niño de ahí en adelante. La estadística del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del INEC dice que de 2009 a 2016 17.448 niñas menores de 14 años dieron a luz. Entre el 2009 y el 2016, más de 17.000 niñas menores de 14 años. Así es, tendríamos que ver y preguntarnos qué pasaron con estos niños, dónde están, si siguen con sus madres o si están en alguna casa de adopción, que eso es muy importante. Finalmente, abogada, también me gustaría, porque creo que hay mucho activismo en este tema, ¿no? Yo me considero muy activista en este tipo de temas. Para quienes no tenemos la ley de nuestro lado, porque no somos abogadas,
¿Qué podemos hacer también para involucrarnos en esta petición, o mejor dicho, no es petición, es una exigencia que se le está haciendo al Estado o al gobierno particularmente para que tome en consideración medidas ya? Y por ejemplo, lo que tú decías, que esta ley que existe para erradicar la violencia no se pone en práctica. Así es. Bueno, yo considero que nosotros como ciudadanos, primero que nada, nosotros podemos presentar, si es que tenemos algún tipo de ley o algún proyecto de ley, podemos presentarlos como ciudadanos también a la Asamblea Nacional, o podemos acudir a cierto tipo de instituciones presentando algún tipo de proyecto o idea para que ésta se sume a lo que es este sistema de erradicación contra la violencia de la mujer. Sería interesante, sí, que se participe de manera activa, a más de salir a marchas, poniendo ya parámetros o pidiendo, ¿verdad?, que se implementen acciones. ¿Cómo implementamos este tipo de acciones? Justamente nosotros proponiendo o pudiendo armar incluso brigadas para ofrecernos algún tipo de culturización, dentro de lo que son a lo mejor lugares marginales a donde no llega un nivel de educación, en donde no pueden acceder las mujeres a este tipo de información, porque hay bastantes mujeres con temor de lo que les vaya a pasar si denuncian a sus agresores. Hay bastantes mujeres de que vayan a pensar de que a lo mejor se van a quedar sin el sustento de sus hogares porque no trabajan. Entonces sería muy interesante que el Estado creara brigadas para que les puedan dar un poco ya de información a los lugares a donde no llegan o no existe el acceso. María Auxiliadora, te agradezco muchísimo que hayas venido hasta acá y aportado con tus ideas sobre este tema de qué hacer o qué hace falta en nuestro país para erradicar efectivamente la violencia de género. Muchas gracias. 6:47 p.m, finalizamos este diálogo con la abogada María Alexandra Auxiliadora Fabre. Ya regresamos. Termina la semana bien informado con el resumen periodístico más completo. A fondo. Las noticias políticas.